Lo traicionaron. Un pastor alemán fue encontrado bajo una tormenta, empapado, sin moverse, como si esperara el final. No ladraba, no lloraba. Solo miraba al vacío, como si ya no le importara vivir. Pero justo cuando todo parecía perdido, algo cambió. ¿Y lo que pasó después? Te romperá el corazón. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, darle like al video, y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda a traerte más historias reales e impactantes como esta. Esta historia no es sobre un perro que fue rescatado. Es sobre un alma que había sido rota, traicionada por quien más amaba, y que, contra todo pronóstico, encontró una nueva razón para seguir viviendo. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a marcar. La lluvia no paraba desde hacía horas. Las calles del barrio El Roble estaban casi vacías. El agua corría entre las veredas rotas, y el viento doblaba las ramas como si intentara arrancarlas del suelo. En una esquina olvidada, al lado de un contenedor oxidado, un pastor alemán estaba sentado, sin moverse. No ladraba. No lloraba, solo miraba al suelo como si no esperara nada. La gente lo había visto por allí desde hacía 2 días. Primero caminaba de un lado al otro, después dejó de moverse, y ahora ni siquiera reaccionaba cuando un coche pasaba cerca. Le habían dejado pan mojado, pero no lo tocó. Un niño le arrojó un hueso. Nada. Una mujer intentó acercarse con un paraguas. El perro retrocedió y se escondió bajo una banca. No atacaba. No huía. Solo se consumía en silencio. Lo que nadie sabía era que ese perro tenía un nombre. Rocco. Durante 6 años, había vivido con Oscar, un hombre de 38 años, mecánico, viudo, sin hijos. Rocco era su sombra. Dormía junto a la puerta del taller. Lo seguía a todas partes. Se subía a la camioneta cuando iban a buscar piezas. Lo había visto llorar frente al retrato de su esposa más de una vez. Y se limitaba a poner la cabeza en su regazo, como diciendo, «Aquí estoy». Pero todo cambió cuando Oscar conoció a Nadia. Ella no quería perros. Decía que olían mal, que dejaban pelos por toda la casa. Y Oscar, que había prometido no volver a quedarse solo, cedió. Primero lo dejó de llevar al taller. Luego lo obligó a dormir afuera. Y una noche, lo subió a la camioneta, le acarició la cabeza, y lo dejó en la esquina del barrio El Roble. Sin mirar atrás. Rocco esperó. Volvió al mismo lugar durante 2 días. Se sentó donde lo habían bajado. Escuchó cada motor que se acercaba, pero Oscar nunca volvió. Y cuando empezó a llover, ya no quiso levantarse más. La tercera noche fue la más fría. Rocco estaba empapado. Tiritaba. No cerraba los ojos. Una llanta pasó tan cerca que lo salpicó con barro. Ni siquiera se movió. Y entonces, ocurrió algo pequeño. Insignificante para cualquiera. Pero para Rocco, fue la chispa que quedaba. Una voz. Suave. Que no gritaba. Que no llamaba a perro. Una voz que dijo, «Estás solo». Era la voz de una niña, unos 10 años. Pequeña. Con una mochila mojada y un paraguas roto. Lo miró. Como si viera algo más que un perro sucio. ¿Te dejaron? Ella se agachó, no lo tocó, solo abrió su mochila, sacó un sándwich envuelto en papel, lo colocó frente a él, y se quedó ahí, bajo la lluvia, en silencio. Rocco la miró. Lentamente, como si no creyera lo que veía, y entonces dio un paso. Solo uno. Pero fue el primero. La niña sonrió. Te llamaré Rocco. Y aunque ella no lo sabía, ese ya era su nombre. Su nombre era Lucía.
Tenía 10 años, y vivía en la pensión Don Marcelo. Un edificio viejo, con paredes descascaradas, escaleras de metal oxidado, y olor constante a sopa recalentada. Lucía no tenía padre. Su madre trabajaba todo el día limpiando casas. Llegaba tarde, con los ojos vacíos y los pies hinchados. No hablaba mucho, no sonreía. Pero se aseguraba de que Lucía comiera y fuera a la escuela. La niña solía pasar las tardes en la vereda. Dibujaba en el cemento con una ramita. Observaba a la gente pasar. A veces, contaba los autos azules. Otras, simplemente se quedaba mirando el cielo. Era una niña tranquila. Demasiado tranquila para su edad. Por eso, cuando aquella tarde regresó con un pastor alemán mojado y tembloroso caminando detrás de ella, nadie lo notó. O no quiso notarlo. No puede quedarse, dijo su madre esa noche. Al ver al perro acurrucado en un rincón de la cocina, Lucía no contestó. Solo se agachó, lo cubrió con una toalla y le acercó un plato con arroz blanco. Es solo por esta noche, susurró. Y Rocco comió. Lento. Como quien no se acostumbra a ser alimentado. En los días siguientes, Lucía lo bautizó de nuevo. Aunque para él, ese nombre nunca había cambiado. Rocco ya no dormía en la calle, pero tampoco dentro. Dormía al pie de la puerta, sobre una alfombra vieja. Cada mañana, la niña le acariciaba la cabeza y decía, «No te vayas». Sí, y él no se iba. Pero tampoco jugaba. No ladraba. No movía la cola. Era como si su cuerpo estuviera allí, pero su alma todavía bajo la lluvia. En la escuela, Lucía no hablaba de él. Sabía que si lo hacía, alguien diría que no podía tener un perro, que era peligroso, que era de la calle. En su libreta, sin embargo, dibujaba a Rocco, a veces junto a ella. A veces solo, sentado frente a una puerta, a veces con lágrimas. Un día su maestra, la señora Delia, la vio dibujando. «¿Quién es ese?» «Es mi amigo». Delia no insistió. Pero esa misma tarde llamó a la madre de Lucía. «La niña está muy callada, tiene tristeza en los ojos, y dibuja siempre al mismo perro». La madre suspiró al otro lado del teléfono. «Ese perro apareció solo, y ahora es lo único que la hace sonreír». En la pensión, el dueño ya se había dado cuenta de la presencia de Rocco. Una mañana lo encontró dormido junto al basurero. Lo espantó con un palo. «Fuera, este no es lugar para perros». Rocco no reaccionó. Ni siquiera gruñó. Solo se levantó, y se alejó lento, como quien ya está acostumbrado a no ser bienvenido. Lucía lo buscó por todos lados. Lo encontró esa noche, sentado bajo la misma banca donde lo vio por primera vez. En la misma esquina, bajo la lluvia. «¿Por qué volviste aquí?», le preguntó casi llorando. «¿Por qué querés seguir esperando a alguien que no te quiso?». Rocco la miró. Y en ese momento, algo cambió. Se levantó. Se acercó. Y apoyó su cabeza en su regazo. Lucía lo abrazó fuerte. Y por primera vez, Rocco cerró los ojos sin miedo. Esa noche, lo dejó entrar al cuarto. Le preparó una manta con su propia campera. Y antes de dormir, le dijo, «Quizás nadie te eligió antes. Pero yo sí te elijo», y aunque Rocco no podía hablar, algo dentro de él empezó a despertar. Rocco ya no dormía junto a la puerta. Ahora dormía a los pies de la cama de Lucía. No hacía ruido, no se movía mucho. Pero su presencia era constante, como si el calor del cuerpo de la niña fuera lo único que mantenía sus huesos todavía en pie. Lucía lo entendía sin palabras. Sabía cuándo dejarlo en paz, sabía cuándo acariciarle el lomo. Sabía que, a veces, él se perdía en pensamientos que nadie más podía alcanzar. Pero algo estaba cambiando. Una mañana, al salir del edificio, un auto pasó muy cerca de la vereda. Un hombre gritó por la ventana. Lucía se asustó.
Rocco, sin pensarlo, se interpuso. No ladró, no atacó. Solo se paró frente a ella, firme, con el pecho levantado y los ojos encendidos. El auto se alejó, sin frenar. Lucía lo abrazó por detrás. Gracias, Rocco. Yo sé que vos sos bueno. Y en ese momento, por primera vez, él movió la cola. Lucía. Lucía corrió al kiosco de la esquina y con sus pocas monedas le compró un pan dulce, se lo dio a Rocco como si fuera un premio. Mira, ¿te gusta? Y él comió. No con ansiedad, sino con gusto. Era la primera vez que saboreaba algo. No por hambre, sino por alegría. En la escuela, Lucía comenzó a sonreír más. Dibujaba a Ronisto con alas como un ángel, o con capa como un superhéroe, héroe. La maestra Delia lo notó. Y no preguntó más. Sabía que ese perro había hecho más por esa niña, que cualquier terapeuta. Pero no todo era alegría. Una tarde, el dueño de la pensión, don Marcelo, vio a Rocco subir las escaleras con Lucía. Ya te dije que ese perro no puede estar acá. No hace ruido, no molesta. Intentó explicar la madre. Pero no está permitido. Si los vecinos se quejan, van a tener que irse. Así de claro. Lucía lo escuchó todo desde la escalera. Esa noche, se acostó abrazada a Rocco, con lágrimas silenciosas. No voy a dejar que te lleven. No otra vez. Al día siguiente, Lucía salió más temprano de la escuela. Fue hasta un local de fotocopias. Con ayuda de una vecina, imprimió 5 hojas con la frase: se necesita hogar de tránsito para perro bueno, grande, y muy fiel. Se llama Rocco. Tiene ojos tristes pero corazón noble. No tengo a dónde más llevarlo. Si quieres conocerlo, viví cerca y tenés patio, llámame. Dejó el número de su mamá, y pegó los carteles por todo el barrio. Esa tarde, volvió corriendo al edificio. Rocco la esperaba, como siempre, es en la entrada. Ya vas a ver, Rocco, alguien va a quererte, aunque no puedan quedarte para siempre. Van a saber que vales. Rocco la miró con esa mezcla de lealtad y tristeza que solo los perros abandonados tienen, y le lamió la mano. 2 días después, sonó el teléfono. Era una mujer de voz amable. Tenía una casa con patio y había visto el cartel. No puedo adoptarlo, pero sí tenerlo un tiempo. Le haré lugar. Puedo pasar a conocerlo. Lucía colgó y salió corriendo. Abrazó a Rocco fuerte. ¿Estás listo para conocer a alguien más? Rocco no entendía, pero la miró con los ojos más vivos que había mostrado desde que lo traicionaron. Esa noche, Lucía escribió en su diario: hoy Rocco caminó más rápido. Hoy miró más alto. Hoy entendió que todavía puede ser querido. La mujer se llamaba Elena. Tenía unos 40 y tantos. Cabello gris recogido en un rodete apurado, manos de jardinera y voz suave. Llegó al atardecer. Vestía con ropa simple, botas de goma, y traía bajo el brazo una bolsa con galletas para perro. Al ver a Rocco, sonrió. Así que tú sos el famoso Rocco. Rocco la olfateó. Retrocedió un poco, sin ladrar. Lucía estaba a su lado, apretando con fuerza el borde de su campera. Es tímido, dijo en voz baja. Pero es bueno. Siempre fue bueno. Elena se agachó, sin intentar tocarlo. Hola, amigo. No vengo a reemplazar nada. Solo quiero ayudarte. Lucía sintió un nudo en el pecho. La idea de separarse de Rocco, aunque fuera por su bien día, la quemaba por dentro. ¿Dónde viviría? En mi casa. Tengo un patio cerrado. No hay otros perros. Hay sombra. Y paz. Lucía no dijo nada. Solo bajó la mirada. Esa noche, mientras cenaban en silencio, la madre la miró largo. Hiciste lo correcto. Lucía no respondió. No podemos quedarnos con él, hija. Y tú lo sabes. Este lugar no es para un perro así.
La niña dejó la cuchara. Pero él no tiene a nadie más. Y yo tampoco. La madre tragó saliva, quiso hablar, pero se detuvo. Rocco, acostado en la esquina, levantó la cabeza lentamente, y como si entendiera cada palabra, se acercó a Lucía. Se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su pierna. La madre los miró. Y por un instante, deseó poder cambiar las reglas del mundo. Pero no podía. Al día siguiente, Elena volvió con una correa, una manta limpia y un collar de cuero gastado. Si está listo, puedo llevármelo. Lucía asintió, sin decir nada. Se arrodilló frente a Rocco. Lo abrazó fuerte. Le susurró al oído. Te quiero como nunca pensé que se podía querer. Pero si allá vas a estar mejor, te dejo ir. Y en ese momento, Rocco hizo algo que nadie esperaba. Retrocedió. Tiró de la correa. No ladró. No se resistió con fuerza. Solo miró a Lucía, como si preguntara. ¿Por qué me das a otra persona? Si yo ya te elegí a ti. Elena soltó la correa. Creo que todavía no está listo. Lucía la miró, con los ojos llenos de agua. ¿Y si nunca está listo? Elena sonrió. Entonces, buscaremos otra forma. Yo no tengo apuro. Solo quiero ayudar. Pasaron 2 semanas. Lucía seguía llevándolo al parque, alimentándolo con lo poco que tenía, hablándole como si fuera su diario secreto. Rocco parecía más vital. Ya no tenía miedo de otros perros. Empezaba a olfatear flores, a mirar mariposas, a correr unos metros cuando escuchaba una pelota. Pero algo seguía latiendo en el fondo. El temor constante de perderse el uno al otro. Una tarde, Lucía recibió una nota de su escuela. Se otorgará una beca especial para un campamento de 3 semanas, destinada a niñas con buen rendimiento académico. Requiere traslado fuera de la ciudad. Su madre la abrazó con emoción. Lucía, sin embargo, solo pensó en Rocco. ¿Y él? No podemos llevarlo, y dejarlo solo no es opción. Esa noche, bajo el farol que colgaba torcido sobre la vereda, Lucía caminó con Rocco hasta la esquina donde lo encontró por primera vez. Se sentaron en silencio. Si acepto la beca, vas a tener que quedarte con Elena un tiempo. Rocco la miró. No es para siempre. Solo unas semanas. Y cuando vuelva, voy a estar contigo otra vez. Si me esperas. El viento sopló con olor a tierra mojada. Y el recuerdo de aquella primera noche bajo la lluvia volvió como un golpe. Lucía se quebró. ¿Vas a esperarme, Rocco? ¿Vas a seguir eligiéndome? Y aunque el perro no respondió con palabras, colocó su pata sobre la pierna de ella. Y bajó la cabeza. Como aceptando la promesa, la mochila de Lucía estaba lista. Llevaba 2 remeras, un cuaderno, lápices, una linterna, su cepillo de dientes y una foto doblada de Rocco. Era una imagen mal impresa, en blanco y negro. Se veía un poco borrosa, pero se distinguía perfectamente Rocco echado en la vereda, con la lengua afuera y los ojos medio cerrados. Había sido un día de sol. Uno de esos días que ya se sentían lejanos. El autobús escolar pasó a las 8:00 de la mañana. Lucía bajó corriendo las escaleras con su madre. Rocco iba detrás, como siempre. Cuando lo vio con su collar de cuerina y esa expresión de ¿a dónde vamos?, algo en ella se quebró. No, Rocco. Vos no podés venir hoy. El perro se detuvo. Inclinó la cabeza. Lucía se agachó. Lo abrazó. Solo van a ser unas semanas. Después vuelvo. Te lo prometo. Rocco la olfateó como si quisiera memorizar su olor. La madre tuvo que tomarle la correa y llevarlo hacia la reja mientras el autobús arrancaba. Lucía se fue llorando detrás del vidrio. Rocco.
No ladró, no corrió. Solo se quedó ahí, parado. Como cuando Oscar lo dejó. Esa noche, Rocco no comió. No quiso agua. No quiso entrar al cuarto. Se echó frente a la puerta, y no se movió en toda la noche. Elena fue a buscarlo al día siguiente, lo llevó en su camioneta con cuidado. Le habló suave. Le mostró el patio, la manta limpia, el comedero de acero brillante. Pero Rocco no se adaptaba. No ladraba. No jugaba. Se sentaba junto al portón, mirando hacia el horizonte, esperando. Pasaron 3 días. Elena intentó de todo. Lo sacaba a pasear, le ofrecía pollo cocido, hasta le puso música suave. Nada. El perro solo respondía si le mostraba la foto de Lucía. La miraba. Luego volvía a la puerta. Una tarde, mientras Elena regaba las plantas, Rocco desapareció. Saltó la cerca. Nadie entendió cómo. Ni cuándo. Pero cuando fueron a buscarlo, ya estaba a 5 cuadras de su antigua pensión. No la encontró. Porque la pensión estaba cerrada por refacciones. Pero Rocco se quedó ahí. Toda la noche. Toda la siguiente mañana. Un vecino lo reconoció. ¿No es el perro de la nena? Sí, dijo la madre de Lucía cuando fue alertada. Está buscándola. Y cuando llegó lo encontró empapado, cubierto de polvo, con los ojos rojos de no dormir. Se agachó, le acarició el lomo. Daba a volver Rocco. Solo espera un poco más. Pero él no quería consuelo. No quería comida. Solo quería su presencia. En el campamento, Lucía intentaba distraerse. Jugaba a la soga, pintaba con tizas, escuchaba cuentos. Pero cada noche, antes de dormir, abría su cuaderno y escribía. ¿Estás bien, Rocco? ¿Te acuerdas de mí? Una noche soñó que Rocco la miraba desde la lluvia. Otra. Que se perdía de nuevo. Y nadie lo encontraba. Faltaban 5 días para su regreso. Elena propuso traer a Rocco de nuevo a su casa. Pero esta vez el perro no se resistió. Estaba cansado. Flaco. Con heridas en las patas de tanto caminar. Lo bañaron. Lo envolvieron en una manta. Y por primera vez en días. Durmió profundo. En sus sueños, Lucía también dormía abrazada a él. Y aunque no estaban juntos, sus corazones seguían conectados. Pero faltaba una semana más. Y Rocco ya no estaba seguro de cuánto tiempo más podía esperar. Sin que le rompieran el corazón otra vez, el autobús llegó al anochecer. Lucía se bajó con su mochila más pesada que nunca, aunque solo llevaba ropa sucia y dibujos arrugados. Su madre la esperaba con los brazos abiertos, pero Lucía no preguntó por su habitación, ni por la cena, ni por las novedades. Solo dijo, ¿dónde está Rocco? En la casa de Elena. El perro dormía. No profundamente. No en paz, dormía como lo hacen los que ya no sueñan. Elena abrió la puerta con cuidado cuando las luces del auto se asomaron por la calle. Lucía bajó corriendo. Tenía el corazón a punto de explotar. ¿Está bien? ¿Me reconocerá? Elena asintió en silencio. Y señaló el patio. Lucía cruzó la reja. Y allí estaba él. Rocco levantó la cabeza. Con esfuerzo. Sus ojos se encontraron. 1 segundo. 2. 3. Pero Rocco no se levantó. Lucía se detuvo. Algo dentro de ella se rompió. ¿No te acordás de mí? Susurró, con la voz temblando. Avanzó un poco más, se agachó. Abrió su mochila. Sacó la foto vieja. La colocó frente a él. Soy yo. Lucía. Tu amiga. La que te encontró bajo la lluvia. Rocco la miró. Y entonces, como si una puerta cerrada se abriera desde adentro, levantó las orejas. Se incorporó. Y corrió hacia ella.
Lucía lo abrazó fuerte. Él la lamió con desesperación, movía la cola con tanta fuerza que le temblaban las patas. Pensé que me habías olvidado, gritó ella, llorando. Perdón por haberte dejado. Rocco no entendía las palabras, pero entendía el alma, y esa alma era la misma que lo había salvado. Esa noche, Lucía no durmió en su cama. Durmió en una colchoneta así, al lado de Rocco, con su cabeza sobre su panza, como antes, como siempre. Pero el mundo no se detiene por los finales felices. Don Marcelo, el dueño de la pensión, se enteró de que el perro había vuelto. Ya les dije, si ese animal se queda, ustedes se van. La madre de Lucía miró a su hija, y luego a Rocco, y dijo lo que nunca se había atrevido a decir. Entonces, nos vamos. Esa misma semana, Elena abrió su casa a ambas. Aquí hay lugar para las dos. Y para él. Elena no tenía hijas. Lucía no tenía otra oportunidad. Y juntas reconstruyeron un hogar con lo que les quedaba, un perro leal, un corazón roto, y una promesa cumplida. Pasaron los meses. Rocco volvió a correr, a jugar, a ladrar cuando tocaban la puerta. Se hizo amigo de los vecinos, de los pájaros, de los gatos, incluso del cartero. Pero con quien más compartía, era con Lucía. Iban al parque, al mercado, al río cercano. Una tarde, al regresar a casa, Rocco se detuvo frente a una tormenta que se formaba en el horizonte. Lucía lo miró y dijo, ¿te acordás? Ese día también llovía. Y Rocco, como si entendiera cada palabra, solo se sentó a su lado. Ambos observaron el cielo. Y por primera vez, la lluvia ya no significaba abandono. Ahora, era solo agua. Pasaron 2 años. Lucía creció. Ya no usaba trenzas. Ya no llevaba cuadernos con dibujos escondidos. Ahora escribía en un diario real, uno que comenzó con una frase que le dictó el corazón. Rocco me enseñó a esperar. Y esperar, a veces, es un acto de amor. Vivían en la casa de Elena. La rutina era simple. Escuela, juegos, meriendas, caminatas con Rocco. Pero en esta sencillez, Lucía encontró algo que nunca antes había tenido. Rocco ya no tenía miedo. No retrocedía al escuchar motores. No temblaba cuando alguien se le acercaba. Ahora caminaba erguido, con paso firme, con la cola en alto. Era, por fin, un perro feliz. Pero el tiempo deja marcas. Y en los últimos meses, Rocco comenzó a moverse más lento. Le costaba subir escaleras. Ya no saltaba cuando Lucía llegaba. Solo alzaba los ojos, y con eso, decía todo. Lucía lo sabía. Y Rocco, también. Una tarde de otoño, mientras barrían hojas secas en el patio, Lucía se acercó con una manta vieja. ¿Te acordás de esto? Era la misma con la que lo había abrigado la primera noche en su cocina. Rocco la olfateó, cerró los ojos. Se echó sobre ella como si volviera a casa. Esa noche, Lucía escribió en su diario. A veces me asusta pensar que un día te vayas, pero si lo haces, Rocco, quiero que sepas que me salvaste la vida, y yo intenté salvar la tuya. 2 semanas después, Rocco no se levantó. No lloró. No se quejó. Solo se quedó dormido, bajo el árbol del fondo, donde siempre se echaba para mirar las nubes. Lucía lo encontró con el sol acariciándole el lomo. Le tapó el cuerpo con la manta, y se sentó a su lado. Durante horas. No gritó, no hizo escándalo, solo lo sostuvo. Como él la sostuvo tantas veces. Elena llamó a un amigo. Prepararon una pequeña tumba bajo el árbol. Allí colocaron una piedra con una frase que Lucía eligió sola. Aquí descansa Rocco, el que nunca se fue, aunque todos lo abandonaron. Pasaron los días. Las semanas. La tristeza no se fue.
pero se volvió parte de ella. Un hilo suave, que le recordaba que había amado de verdad. Un año después, Lucía dio una charla en su escuela. Tema libre. Se paró frente a su clase, respiró hondo, y dijo, «Hoy les voy a hablar de mi mejor amigo». Era grande, callado, y sabía escuchar mejor que cualquier persona. Se llamaba Rocco, y aunque no hablaba, me enseñó todo lo que sé sobre el amor. Muchos lloraron, incluso la maestra Delia. Esa tarde, al volver a casa, Lucía fue al árbol, dejó una flor, se sentó con su diario y escribió. Nunca más volvió a llover igual. Porque desde que te encontré, Rocco, la lluvia ya no era tristeza. Era el recuerdo de ese día, en que elegiste quedarte conmigo. Rocco fue un perro traicionado, pero también fue un perro amado. Y en ese amor, encontró la redención. No necesitó ser rescatado. Solo que alguien lo viera. Solo que una niña dijera, te elijo. Aunque nadie más lo haga. Y con eso, cambió todo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con alguien que aún cree en las segundas oportunidades. Porque a veces los héroes no tienen capa. Tienen 4 patas y ojos que aún saben esperar.